que está todo bien, salvo que al final le pegan un balazo al flaco. Ay. Dime que cortarte esa parte, la cortaste. Creo que la edición salió mal. ¡No! No. Fuera de broma. Silvana, ¿querés sentarte en la cabecera si tenés mejor? ¿O la dejamos ahí? No, yo por el tema de... Donde ella quiera. Porque tenemos el mejor plano para nuestro canal de YouTube, que es el favorito de Lola. Allá. Mejor allá. Silvana Giudici, por supuesto, que está en plena campaña y que, más allá de estar en plena campaña, nos va a ayudar a hablar del tema de lo que ayer preguntaba una señora sobre el asunto del PAMI, el tema del hackeo del PAMI. Primero, gracias por la visita. Segundo, ¿por qué crees que hackean al PAMI? ¿Cuál es la finalidad grande? No hablo de molestar, sino algo que sea realmente, entre comillas, productivo para el hacker o para quien manda a hackear. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo Bien. va? La herramienta, digamos, más común en estos días en todo el mundo es el ataque informático por ransomware, que eso significa que te infectan tu sistema con un archivito y se roban los datos. Entonces, es muy atractivo para los piratas informáticos hackear aquellos sistemas fáciles porque no tienen suficientes medidas de seguridad, y eso es lo que está pasando en la Argentina, y robarse de allí las bases de datos personales. Entonces, imagínense, el PAMI tiene 5 millones de beneficiarios, hay 5 millones de registros con los datos de nombre, identidad, domicilio, historia clínica, Claro. Filiación, si tiene hijos, Cuenta familia, bancaria. dónde viva. ¿Lugar donde le depositan la plata? ¿Algo puede haber Puede también? haber también datos bancarios. Por lo tanto, es una información que en el mercado cotiza muy alto. Y no es la primera vez. En la Argentina, desde el 2020, nosotros lo venimos alertando, hay un incremento de los hackeos, del ataque a las bases de datos personales que están en resguardo del Estado, sistemáticamente. Te pregunto, desde el deporte, una de las cosas que suelo plantear, y charlamos a veces con Juan y demás, es que el antidoping va en un fitito y el doping va en una Ferrari. O sea, la sustancia prohibida, la nueva, siempre está ganando. Es más, hace no mucho tiempo se consagró, se reformuló un podio de un mundial del 2007 en el 2017. 10 años después recién detectaron que en el 2007 alguna chica había estado dopada. Pasa lo mismo, entiendo acá. O sea, vos decís, mejorar el sistema de seguridad. ¿Hay hoy recursos suficientes en el mundo para frenar a los hackers, o los hackers siguen yendo mucho más arriba que nosotros? Siempre están adelante. Ok. En todo el mundo se suceden estos ataques. Lo que pasa que cuando vos tenés un problema, inmediatamente tomás un remedio. Claro. Y cuando tomás ese remedio, estás ya de alguna manera inmunizado para lo que te viene después. Acá en la Argentina es lo que no se entiende, que siga pasando este tipo de ataques cuando empezaron en el 2020, primero con la base de datos del RENAPER. En ¿Se acuerdan? migraciones. Sí. Primero migraciones, tenés Primero fue razón. migraciones. 2020 migraciones. Luego la base de datos del RENAPER. Recuerdan que los DNI de muchos famosos, celebrities y personajes de la cultura estuvieron puestos en la web para ser comercializados. ¿Para qué se quieren los DNI? Bueno, obviamente te roban la identidad, el DNI tiene un número de trámite, en el momento de la pandemia ese número de trámite te lo pedían para todos los trámites que tenías que hacer personales, inclusive los bancarios. Entonces es información muy valiosa. Luego del RENAPER y migraciones, hasta se hackeó la base de datos del INDEC con el censo 2022, también información privada de las personas. Bueno, La justicia, provincias. muchos otros más, la CNB, el INTA, el AMAT, el Senado de la Nación, sí. la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, la legislatura del Chaco. Los ataques son periódicos, desde el 2020 vienen sucediendo y lo venimos diciendo. ¿Qué hay que hacer para ese remedio que tenés que tomar? Bueno, generar mecanismos de ciberseguridad mucho más eficientes. Porque las Sí. bases de datos, para no hacerlo muy técnico, pero las bases de datos están alojadas en distintos servidores. El Estado tiene la obligación de proteger esos servidores. Desde que esos servidores también se tienen que utilizar con alguna tecnología como Amazon, con empresas privadas, uno tiene que ser mucho más cauteloso de dónde aloja esa información. ¿Y saben cuándo se produjo para mí las mayores vulnerabilidades del sistema? Cuando se implementó la aplicación Cuidar.
porque fue aplicada, desarrollada informáticamente de emergencia, era un modelo, una versión de prueba, la sacaron inmediatamente por la urgencia del COVID, le dijeron a todos los argentinos que para poder circular tenían que usar la aplicación Cuidar obligatoriamente, y yo desde ese momento empecé a alertar, cuidado, porque esto tiene problemas de infraestructura, de alojamiento de datos, porque los servidores son privados, y además de permisos. Cuando vos le das a muchos funcionarios, empleados de la FIP, de la Jefatura de Gabinete, del Ministerio de Salud en ese momento, permisos a través de las VPN, que son los accesos remotos, perdés también las medidas de seguridad. Es muy lógico, cuanta más gente interactúa con tus bases de datos, más filtraciones de seguridad puedes tener. ¿Pero eso no tiene un mantenimiento? Perdón, 2 o 3 cosas sobre lo que decía, más allá del mantenimiento, porque hay varias cuestiones a tener en cuenta. Primero, la Argentina es el peor país en cuanto a rankings en temas de hackeos. Estamos en el peor lugar. Segundo, la aplicación Cuidar fue un desarrollo argentino. Entonces, en esa cuestión también, digo, ¿qué se hace? ¿Se aplican desarrollos que se aplican en otros lugares del mundo y que son extranjeros, con los que hay que también tener cuidado? Vos hablabas de Amazon y demás. ¿O vamos al desarrollo argentino y lo hacemos mejor? Digo, ¿cómo hacemos para que la Argentina salga de ese lugar de vulnerabilidad que hoy tiene, y que no es solo del 2020, es anterior también? Digo, si nos vamos a aquel momento del famoso I2K, de ahí para acá no se hizo nada realmente contundente en términos de ciberseguridad en la Argentina. ¿Y cómo hacemos además para que podamos empujar desarrollos argentinos, pero que no resulten vulnerables y que no resulten perjudiciales para nuestra propia sociedad? Entiendo tu pregunta, pero no es el caso. Mirá, no se trata de la nacionalidad. La tecnología avanza y vos tenés que interactuar con plataformas que son compatibles con los buscadores. Nosotros no tenemos desarrollos propios de buscadores, de plataformas, incluso de servidores de gran volumen. Entonces, la nube que compartimos con el resto de los países, la gobernanza de Internet no es nacional. Esto es distinto. No podés aplicar acá un compre nacional porque dependés de cómo interactúas con otras plataformas, con otros desarrollos. No es el problema de la tecnología, es el uso de la tecnología y es la displicencia para cuidar los datos personales. Mira, vos decías, no se avanzó en ciberseguridad. Yo ahí te quiero comentar que como presidenta del ENACOM, en 4 años del gobierno anterior, no solo se desarrollaron herramientas de ciberseguridad, sino que se relacionaron de manera distinta los distintos organismos que tienen que ver en esto, que son las fuerzas policiales, el Ministerio de Modernización, las áreas de ciberseguridad de cada organismo. Ahora, cuando vos tenés perdón, quiero hacer una aclaración. En el 2020 todo eso fue para atrás, porque se empezaron a relajar las aplicaciones de firma digital, de token, volvió el expediente en papel, un retroceso en términos del avance que se había hecho en la digitalización y materias de ciberseguridad de las bases. Ahora, mal uso de la tecnología significa que cuando vos tenés que hacer un desarrollo como ese, todos los países lo hicieron y muchos países lo hicieron bien, y no tenés cuidado por los límites de lo que le tenés que pedir a la gente. Y los límites que es la ley. Vos no me podés pedir a mí la historia clínica, porque mi historia clínica es privada. Es mi relación entre el Instituto de Salud que me atiende y mi persona. ¿Sí? No tiene por qué un funcionario que me va a vacunar o un funcionario del Ministerio de Transporte o de la Jefatura de Gabinete tener mi historia clínica. Y eso lo pidieron con la aplicación Cuidar. En esa interacción de todas las bases, del Ministerio de Seguridad, del PAMI, de la FIP, del RENAPER, hubo vulnerabilidades. A partir de ese momento, las bases de datos personales sufrieron mayores ataques, porque los hackers, y en este caso esta organización que ahora dice que tiene 1 tera de información del PAMI capturada y pide rescate, los hackers saben dónde están esas vulnerabilidades. Y a veces no es que está mal diseñado el sistema, a veces es que el usuario puso una clave 123 y entraron por ahí. Te hago una pregunta. Pasemos al tema de las recetas, que fue una de las cosas que más nos consultaron los Digamos que Silvana está acá por culpa de la señora de ayer. Sí. Una señora preocupada por el tema de la factura. 14.000 computadoras quedaron fuera de servicio por culpa de este hackeo y muchísima gente tratando de conseguir sus recetas de forma imposible. A aquellos que acudían directamente a la oficina del PAMI se encontraban con carteles que decían: el turno que usted tenía ya no sirve, espera a que vuelva a ponerse en funcionamiento online. ¿Qué hacemos con todos aquellos que no consiguieron las recetas y que todavía no las pueden conseguir? Buena pregunta, porque aquí no solo
se capturaron los registros de 5 millones de beneficiarios, que no sabemos porque no nos dieron explicaciones si los recuperaron, si los pusieron a resguardo, quién los tiene en su poder. Eso no lo informa el PAMI. Además de eso, se destruyó el sistema operativo. Es decir, el daño fue tan grande, la intrusión fue tan grande en el sistema, que durante 6 días la página web estuvo caída y el sistema de recetas inutilizado. No solo el sistema de recetas. El PAMI tiene una estructura de 600 agencias y 38 unidades de gestión local. Sí. Si a vos te pasaba algo en una localidad que tenía que conectarse por algún trámite, ponele feo, de defunción, Sí. o de tratamiento prolongado o de traslado, tampoco podías utilizarlo, porque ¿qué pasó en esta gestión? Luana Volnovich, también desconociendo los avances en materia de descentralización y digitalización del Estado, centralizó los trámites en Buenos Aires. Entonces, al estar roto y caído el sistema, nadie podía comunicarse y tuvieron que suspender el sistema de facturación, de recetas digitales, de pedidos de traslados, movimientos y demás que se hacen en el PAMI. Ahora, quiero poner el énfasis acá. Cuando tenés un ataque informático, inmediatamente se tienen que activar protocolos de mitigación. Si a los 6 días ellos tuvieron que apagar y pedir el apagado manual de más de 14.000 computadoras, quiere decir que durante esos 6 días no pudieron dar con el problema, no pudieron restablecer el servicio y que sospechaban, porque nadie te pide el apagado, el shutdown de las 14.000 computadoras es una medida que es como un placebo, no sirve para nada. Vos tenés un administrador central y desde ahí podrían resolver todo el problema. Claro. Durante 6 días no hicieron nada. El 6.º día pidieron apaguen las computadoras. Lo que tendrían que haber hecho es resetear todas las claves. No sé si lo hicieron. Con lo cual, lo que acaban de subir parcialmente para que la gente puede hacer las recetas sigue siendo precario y no te informan dónde está la información robada, si pudieron poner a resguardo los servidores y si, ojo, acá también hay un tema importante para la administración. ¿Qué pasó con todos los registros administrativos? ¿No será también que en esta volada, como no te dan información, aprovecharon para borrar algunas cuestiones y registros de el área administrativa, de determinada información sensible? Eso es probable, pero- eso es probable, pero la verdad que me cuesta salirme del lugar de la pobre señora o el pobre señor que necesita ir a la farmacia y no tiene cómo resolver el problema. Lo otro, sin duda, no lo discuto. Es que va a ser grave para ella, Seguro, para esa señora también, totalmente. porque imagínate, Gonzalo, si esa señora ahora tiene una solución precaria a sus recetas, esa señora no sabe quién tiene Totalmente. sus datos. Bueno, salimos un instante vamos a una pequeña tanda y después vamos a hablar de cosas que probablemente nos importe solo a nosotros que laburamos en medios, pero como en definitiva somos un puente entre lo que presuntamente pasa y lo que presuntamente pensamos, vamos a hablar un poquito de algunas cosas de ENACOM y nada, y de cosas inconclusas que como tuvieron una mala ejecución quedaron en la nada y que por ahí es bueno discutirlo y replantearlo, así que con Silvana nos vamos a 11:41, Fernanda. 15 Bueno. grados 9 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tenés algún mensajito dando vuelta por ahí, Gonza? Debes tener seguramente, como Sí, para varios. que entiendan que ayer nos pasó un poco esto, ¿no? Estábamos en medio de la charla, Sí. no daba para salir con Agustín Rossi. El mic. El mic, sí. Sí. Ya te dije. Es una pelea Sí, diaria. ¿qué querés que- Histórica. Para que voy a llamar. Además. Huye de vos el micrófono. Bien. Ahí, pum. Porque si subo mucho el mic, no te veo a vos, Lola, me tapa todo el escenario. Así, Me pongo mira, más lo para pones acá. más abajo y así. Es que también es un lío el tuyo. Porque, No, el tuyo, ¿yo te querés que Ah. te ayude con eso? ¿Lo pones más así? ¿No? Bueno, te No, quería después colaborar. Estas cosas terminan en lío. 11:41. Les decía ayer, con la dinámica de estar con Agustín Rossi hablando, es como que estábamos en plena historia de Morena y no es que la ignoramos, sino que era como un crossover medio difícil de desarrollar. Pero no dejamos de tener los mensajes de ustedes. Buen día. Yo me hago 2 preguntas en este momento, solamente 2 preguntas. Primero, los jueces. ¿Por qué no estamos saliendo todos los argentinos a pedir la renuncia de todos los jueces? Porque estos muchachos tenían 30 entradas cada uno a la comisaría, los procesaron 30 veces y salieron. Y segundo, ¿por qué no estamos todos los argentinos prendiendo fuego el país? ¿Cuánta comisaría, cuánto juzgado encontremos? ¿Por qué no estamos haciendo eso? Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo nos adormecimos tanto estos últimos 15 a 20 años? Hoy escuché en un momento, no salí de casa de Eduardo, a Marcelo Longobardi, que decía algo así que me parece súper sensato. Todas las cosas que plantean la gente, los oyentes y nosotros mismos, tienen algo de asidero,
pero aisladas no terminan de formar parte de un antídoto para el sistema que funciona mal, que necesita de un cambio de estructura, ¿no? Una cosa un poco más profunda, porque la verdad, es cierto, vamos a la comisaría, prendemos todo fuego, primer balazo que nos pega en una pierna y salimos todos corriendo porque somos gente de bien, no somos gente de violencia, no somos, es cierto, somos extremadamente pasivos. Yo creo que hay una cuestión ya más profunda, ¿no? Que tiene que ver con la falta de historial bélico en la Argentina. Sí, igual, ¿por qué no te voy a sacar si no, te da lo mismo? Hay escalones intermedios entre la absoluta pasividad, entre ser corderitos y prender fuego a una comisaría. Y no estamos en esos escalones intermedios tampoco. Y también es verdad, esto lo pongo como ejemplo con el caso Lucio especialmente, pero no difiere demasiado de esto. La primera reacción que te sale de las tripas es pensar en los 12 apóstoles. Sí, ¿Sabes qué? estoy de acuerdo. Yo lo siento mucho, pero después bajás si y sos te quedás relleno en de nada. empanada me importa un cuerno, pero puedo decir no, porque ¿sabes qué? Mañana me puede tocar a mí por un error. Y es un sistema que no funciona tampoco, sí, ¿no? y también una cosa, ya que nombraste a los 12 apóstoles, los 12 apóstoles tienen al gitano, uno de ellos, de los 12 apóstoles, que entró a la cárcel como mayor, juzgado como mayor y condenado como mayor a los 16. Y cuenta el propio gitano, al que tuve la oportunidad de entrevistar varias veces, que toda su carrera delictiva la hizo adentro de la cárcel. Entonces también hay una cuestión para resolver que tiene que ver con qué hacemos con los detenidos, cómo resocializamos sobre todo a los menores. Totalmente, es algo estructural. Cualquiera que haya pasado por un penal, me pasó Devoto y en su momento cuando existía Caseros, es imposible. Es imposible. O sea, es imposible. El pregón de entrás para salir mejor es como la pandemia. Mentira, no pasó. Bueno, hablamos del tema este de que a veces detrás de la intencionalidad política perdemos de vista que hay leyes que son necesarias y que está bueno que sean leyes más que de consenso, de debate, de discusión, y que se entiendan que no son ni para un grupo empresarial ni para un político, sino que es para la sociedad misma, ¿no? Pensando en la ley de medios que finalmente quedó en la nada porque está como ahí dando vueltas y no tuvo una conclusión real. No, en realidad no es que quedó en la nada, digamos, tuvo mal origen. Sí. No era una ley, a ver, no hubo una intención en esa ley de resolver un cambio de paradigma que se estaba dando ya en el 2009 en materia de las comunicaciones, sino que era una ley para castigar a algunos, disciplinar a otros y utilizar esa ley para poder pensar como en Venezuela de perpetuarse en el poder porque los medios siempre hablan bien de vos, ¿no? Claro. Y vos lo sabés bien porque en ese momento, cuando discutíamos la ley de medios, también se aplicaban cuestiones que tienen que ver con la publicidad oficial selectiva, como método de censura. Bueno. Sí, o de extorsión. O de extorsión. Claro. Entonces creo que la ley nació vieja, nació mal hecha. Por ejemplo, el régimen de sanciones para los medios es el mismo que la ley de la dictadura de 1980, que es la original lista de ley de radiodifusión. Perdóname, Silvana, para que la gente entienda, ¿se mantiene esa lógica de cualquier infracción se paga con segundo de publicidad para el Estado? Sí, no, le importa a nadie. Es peor que eso. Es decir, el régimen de sanciones dice, por ejemplo, que te pueden multar por lenguaje truculento. ¿Y qué es? ¿Qué es el lenguaje truculento? Hoy, en el 2023, cuando ese régimen de sanciones es de 1980. Sí. Entonces da lugar a la discrecionalidad y todo. Pero volviendo a lo que vos planteás, que tomás como ejemplo la ley de medios, a mí me parece que hoy es un día para la reflexión en por qué suceden estas cosas cuando vos ves que matan a una niña de 11 años por un delito como es el robo de un celular. Sí. Entonces, a veces tiene que ver con como decíamos antes, con el tema del PAMI, con la voluntad política y no tanto con la norma. La Argentina tiene las leyes. Patricia, durante la gestión del Ministerio de Seguridad, metió en la cárcel, ustedes hablaban recién del sistema carcelario, más de 24.000 presos vinculados con el narcotráfico nada más. Sí. Digamos, vos vas a luchar contra el crimen organizado y pones voluntad política, llevas a la gente a la cárcel. ¿Qué pasa? Después salen. De hecho, los monos, de hecho, todo el sistema de bandas de Rosario se sigue sosteniendo desde adentro de la cárcel. Pero y te pregunto, desde ya que está la fantasía de algunos que creen que una persona que cometió un delito tiene derecho a estar en un 4 estrellas. Ocurre que el sistema penitenciario te expone a un sótano de sordidez y nefasto. O sea, es como que por eso digo que por ahí nos enojamos con algo y decimos, la solución es esta. No, la solución es esta, más una cantidad de factores que ayuden. Cuando estuve en Devoto me enseñaron la teoría del vaso de caca. Y me decían, un guardacárcel, un profesor de los pibes me decía, mira, cuando el pibe llega acá adentro, viene con el vaso lleno de caca.
Y se supone el sistema penitenciario, estar preso, lo tiene que llevar a reflexionar, a pensar, a capacitarse. Esto en el centro universitario de voto, además, hasta que baja. El tema está en que muchas veces el chico sale con el vaso a medio lleno y medio vacío, y el sistema no ayuda a que termine de vaciarse, sino a volver a llenarse ese vaso. Y viene la reincidencia, ¿no? Más allá de la figura escatológica, cuando yo te hablaba de la ley de medios, decía que es necesario tenerla sólida y seriamente. En aquel momento, cuando hablaban de la limitación para que los grupos empresariales dispusieran de medios, con esa lógica, hoy la mayoría de nosotros no tendría trabajo. Y hablo de C5N, que está de un lado, y del grupo Clarín, que está del otro. Lo mismo, no habría diario deportivo, las radios AM sobrevivirían 2 sueltas en el universo. Entonces, ni siquiera eso se vio, ¿no? No, pero por eso te digo, cuando vos generás una ley que de origen está mal y que no entendés que la ley tiene que ser igual para todos, Claro. y generás una norma que es para jorobar a unos o para beneficiar al Sí. otro, entonces las cosas están mal. Y en el tema del delito es lo mismo, porque vos tenés, vas incrementando las penas, decís, bueno, perfecto, con esto lo voy a resolver. Pero si no entendemos que esto es multicausal además, y que si la justicia no actúa a tiempo, te lo estoy planteando por lo que yo conozco, que Sí, es sí. el tema de robos de celulares. Hemos generado norma en el 2019 para que cuando vos tenés inmediatamente que te roban el celular, llamas al asterisco 910 con tu documento y el número de celular, y eso bloquea el email, que es un número de Sí. origen del aparato. No email, sino IMEI. Exacto. Email, y eso inmediatamente inutiliza el celular. Claro. Ahora, te voy a contar la anécdota de lo que me pasó a mí el viernes. Me roban el celular. Hago eso. Queda inutilizado el email. Llamo, hago la denuncia al 911. Aviso, en el 911 te tienen que tomar la denuncia. Sí, claro. A mí me dijeron que no, que tenía que ir a una comisaría. Entonces, hasta que doy con la división de cibercrimen de la policía y les explico. Y me dicen, no, usted no tiene que ir a la comisaría. Haga una denuncia por las vías que pueden ser por mail, puede ser por el call center, debería ser por el 911. Perfecto. Brillante, se ocupan. Ahora, ¿qué pasa? El teléfono, como tenés tecnología, lo identificás. Está, en el caso del que yo tengo, está por la zona de 11, exactamente en la dirección donde está. Mirás por el Google Earth, es una cueva de celulares. Claro. Bueno, Ahora, ¿qué pasa, Gonzalo? Si está identificado, si está la denuncia, si está bloqueado, ¿por qué no puede la policía ir a recuperarlo? Porque necesita una orden y judicial. además está preocupada persiguiendo arbolitos. No, y una orden judicial. Claro, hoy sí. Pensemos esto, una orden judicial de Una una locura, por un Fiscalía celular. Nacional Sí, sí. de Delitos Mayores que tienen 800 millones de causas abiertas en otras cosas. Disparate. Entonces, si no cambiamos en la Argentina esta manera de pensar, generamos la norma, pero después le ponemos voluntad política. Hoy fue escandaloso, digamos. Ayer Bernie diciendo que el asunto estaba resuelto y que era fácil de resolver, sin la mínima empatía porque hay una chica muerta, una familia que sufre. Hoy Aníbal Fernández diciendo que no era un tema de su jurisdicción. Miren, esto es problema de todos. Nos tenemos que ocupar todos, no solo en la política, en las estructuras municipales, provinciales, nacionales, sino también en la justicia, y entender que si no se actúa rápido, y por sobre todas las cosas, si no se publicita ante la gente que es víctima qué tiene que hacer ante un caso así, entonces el mercado negro, tanto de los celulares como de los objetos robados, como de los autos robados y demás, entonces se incrementa. Ahora, por Al ejemplo, incrementar la demanda, digamos, cuanto más oferta hay para Sí, que sí, la sí, gente se pueda entiende. comprar y vender en el mercado Se entiende. negro, entonces más te roban. Pero ¿cuál sería la propuesta? Por ejemplo, vos estás diciendo en este momento, vayamos al ejemplo del celular, que la gente lo entiende fácil. Vos decís, se necesitaría una orden judicial para ir a la cueva por el teléfono. ¿Cuál podría ser una metodología que se pudiera implementar y no cargarle a esa justicia que está con casos muy graves de ir a buscar un celular y de tener que estar interpelando mediante una medida judicial? Mira, la decisión, primero, como te decía, siempre se trata de decisión política y coordinación entre las jurisdicciones. Por ejemplo, en el mundo hay una organización que se llama GSMA que tiene esa base de datos, la base negra de celulares robados, y que es a la que Argentina aporta. Esto de los email es a nivel mundial. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Paraguay no se utiliza. Entonces, todos los celulares robados de la zona terminan en Paraguay, que son revendidos y reinsertados en el sistema, porque allí no se bloquea email. Entonces, sabiendo eso, y teniendo 300.000 denuncias en la Argentina por mes de robo de celular, te das cuenta de la dimensión del problema. Solamente denuncian 300.000 personas.
Lo cual por significa mes. que debe haber 600.000 Pero debe robos. haber 600.000 robos. Claro. Entonces, ese remanente de celulares liberados porque la gente no los bloquea es lo que genera mayor mercado y mayor, aparte, interés sobre el delito, porque entonces se los pagan más a los motochorros que roban, a los que llevan los celulares a esas cuevas. Entonces, me parece que lo que hay que entender primero que el Estado tiene que dar respuestas. Los ministros de seguridad no se pueden mirar para otro lado, no pueden mirar para otro lado. Y por otro lado, la publicidad. Entender y difundir qué es lo que hay que hacer y con fuertes medidas de atención a la víctima. Por eso te digo, cuando uno tiene la decisión política, y sí lo digo con indicadores, porque durante el 2019 se difundieron esos indicadores, bajamos el delito de robo de celulares, porque trabajamos en absoluta coordinación. El Ministerio de Seguridad de Patricia, las jurisdicciones, la ciudad, la provincia, y habíamos entre todos tomado la voluntad y la decisión de bajar el delito de robo de celulares. Lo mismo con desarticular las bandas de narcotráfico. Y una cosa muy importante, que también se cuela en la campaña. Ayer, con este día tan doloroso para todos, escuché que alguien decía, bueno, no se habló de la inseguridad en la campaña. Sí se habló. Patricia habló durante toda la campaña de la inseguridad, de las causas de la inseguridad y de cómo combatir la inseguridad y de cómo proteger a los que nos cuidan. Si vos, además al policía, no le das las herramientas para que pueda actuar, para que no tenga miedo, para que después no lo terminen sancionando, entonces tampoco vas a poder combatir el delito. Se trata de prevención, se trata de una justicia mucho más rápida para actuar y se trata de, como decía Gonzalo, un sistema penitenciario que no sea una cloaca, sino que sea cárceles para poder reinsertar a la gente y no ponerlas, Sí, al que se hacerlas pueda. más malas. Nos queda tiempo para una pregunta de Juan y una de Lore. Dale, Silvana, te llevo a otro terreno, algo que hemos discutido mucho en el programa en el último tiempo, que tiene que ver con el crecimiento, tanto en redes sociales como hasta en funcionarios, dirigentes municipales, provinciales, nacionales, respecto del avance sobre la libertad de expresión y sobre la prensa fundamentalmente. Primero, ¿crees que es un fenómeno moderno, actual? Y segundo, ¿qué origen tiene? ¿Por qué se avanza sobre eso? Mira, cuanto más débil es la democracia, más se avanza sobre la libertad de expresión. Es como un círculo. La libertad de expresión es lo que fortalece, identifica, funda la democracia. Nuestra Constitución, los tratados internacionales lo toman como un derecho básico para una estructura de convivencia social. En los tratados de derechos humanos de la CIDH está ratificado. Sin embargo, en la Argentina, a medida que se debilita la alternancia, la pluralidad, la distribución de bancas en las mayorías y la visión de gobiernos que piensan que dominando y disciplinando a los medios aseguran su continuidad, entonces es donde se entra en crisis fuertemente. Nosotros desde la Fundación LED, desde el año 2011, venimos monitoreando la calidad de libertad de expresión en la Argentina. Tenemos informes con un promedio de 150, 160 ataques a la libertad de expresión en todo el país. Hubo casos muy graves en estos años, periodistas que fueron presos, periodistas que fueron atacados, te diría, por ejemplo, en Formosa, hasta con una picana en el borde de una ruta, que no se visibilizan por ahí en el AMBA o en los medios nacionales, pero que suceden permanentemente. Y además acompañado esto con una vocación por la supremacía de la voz oficial o del relato por sobre el resto de las voces. Hoy mismo tuvimos un episodio con un funcionario que reta a un periodista. El otro día, hoy fue Aníbal Fernández con Cecilia Nzinga. Exacto, pero el otro día fue Cerruti cuestionando otra vez a Silvia Mercado, y el día anterior había sido Massa diciéndole a un periodista no te hagas el picante. Entonces, cuando vos no tenés una concepción clara respecto a la relación que tiene que tener un gobierno con el periodista, que en definitiva es el que intermedia en esa formación de opinión pública y sobre todo en un momento electoral como este, entonces la libertad de expresión está en crisis. Miren, nosotros trabajamos en una red que se llama la Red Leal, tenemos 9 ONG como LED trabajando en libertad de expresión en Latinoamérica. Una de esas muy fuertes, Fundamedios. Ayer, de hecho, acompañamos el comunicado por la muerte del candidato que se sucedió en el día de ayer, de Villavicencio, en Ecuador. Y cuando vos ves la situación de Ecuador, de Venezuela, de Nicaragua,
a todos nos pasa lo mismo. Es un permanente ataque a la libertad de expresión y a los periodistas, a la independencia del periodismo, para poder constituir gobiernos cada vez que concentran más el poder y que debilitan Ahora, mucho más la Silvana, democracia. en ese contexto y en una Argentina que tiene gran parte de sus sistemas rotos. Ayer mucha gente estaba hablando sobre esto, producto de el efecto dominó que termina provocando el crimen de Morena, que no es el único, no es el último lamentablemente, pero que cae en un contexto como el electoral que tenemos hoy. En esta Argentina con los sistemas rotos, ¿cómo se hace para tender puentes? Porque la realidad es que tenemos un Congreso que no está funcionando, unos candidatos que están muy alejados de la agenda de la gente, lamentablemente en líneas generales. ¿De dónde se entienden esos puentes? Los puentes se tienden con la profundidad y el coraje que vos necesitas para cambiar las cosas. Si vos pensás que estamos irremediablemente condenados al fracaso y que la Argentina nunca se va a recuperar, entonces vas a tener lleno, como tenés hoy, Ezeiza, con chicos que se van del país. Para mí, la respuesta está en el cambio, en escuchar a la gente y en poder dar una solución que seguramente va a costar. Digamos, yo estoy muy convencida que Patricia tiene las herramientas para hacer ese cambio y seguramente va a costar, pero eso habla de un compromiso de todos los ciudadanos para cambiar definitivamente. Los puentes se tienden cuando lo que vos tenés para ofrecer es lo que la gente necesita. Durante estos 15 años, digamos, con esta tensión permanente del kirchnerismo, con esta gana de hegemonizar el poder, la agenda de los gobernantes fue otra, no fue la de los ciudadanos. Y eso es lo que estamos tratando de instalar y recuperar. Nosotros escuchamos, hemos ido a todo el país a escuchar lo que la gente necesita y tenemos las ganas, la firmeza, las convicciones para hacernos cargo el 10 de diciembre de ese cambio. Silvana, mil gracias por la visita. No puedo dejar de, así soy, agradecerte a vos, y esto no es un reproche a vos, sino el hecho de que yo tampoco me puedo olvidar que el 2015 y el 2019 también hubo un gobierno y que también quedamos con cuentas pendientes por distintos factores, ¿no? Que es lo que genera mucho a nosotros decir, che, pero ahora será posible. ¿Por qué será posible ahora y no entonces? Sin comparar a uno con otro, sin poner en una equivalencia en un mismo plano, porque sería absurdo, no tiene sentido. Por infinidad de factores, ¿no? Desde extensión de los mandatos y demás. Pero bueno, ojalá tengan razón esta vez. A propósito, estamos bien. 608, Lolita, tranquila, el dólar. No pasa nada, estamos todos. Es curioso, ahí sí estamos hablando de una situación rara. Con cuánto menos que esto estaríamos nosotros saliendo corriendo, escondiendo bajo el colchón. Pero bueno, ¿qué va a hacer? En eso estamos. Silvana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengas lindo día. 11:59, tenemos que ir a Tenemos noticias. Noticias, tenemos una tanda atrasada y tenemos al profesor Canepa con una entrevista desde Apresid. Y todo lo demás. En un ratito comienza el cortejo fúnebre por esta chiquita morena. Insisto, ¿no? A veces que se entienda cómo algo que parece pequeño genera un impacto tan grande, más allá de lo que hagan los medios, ¿no? Porque